Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, tú has seguido de cerca mi enseñanza, mi modo de vida y mis proyectos, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia, así como también las persecuciones y sufrimientos que debí soportar en Antioquía, Iconio y Listra. ¿Qué persecuciones no he tenido que padecer? Pero de todas me libró el Señor. Por lo demás, los que quieran ser fieles a Dios en Cristo Jesús tendrán que sufrir persecución. Los pecadores y los impostores, en cambio, irán de mal en peor y engañando a los demás, se engañarán a sí mismos. Pero tú permanece fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quiénes las has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para redarguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los que te aman gozan de paz, Señor. Los que te aman gozan de paz, Señor. Son muchos los que me persiguen y me oprimen, pero yo no me desvié de tus prescripciones. Lo primordial de tu palabra es la verdad, y tus justos juicios permanecen para siempre. Los que te aman gozan de paz, Señor. Los poderosos me persiguen sin motivo, pero yo temo únicamente tu palabra. Los que aman tu ley gozan de una gran paz, nada los hace tropezar. Los que te aman gozan de paz, Señor. Yo espero tu salvación, Señor, y cumplo tus mandamientos. Yo observo tus mandamientos y tus prescripciones, porque tú conoces todos mis caminos. Los que te aman gozan de paz, Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús se puso a enseñar en el templo y preguntaba: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud escuchaba a Jesús con agrado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, siempre en estas tecnologías que tratamos de mejorar para que les llegue a ustedes con mejor calidad la transmisión, hay ajustes. Y bueno, así es, ¿no? Vamos, venimos, tocamos, aún en medio de la celebración. Uno cuando entra como sacerdote ya a celebrar trata de, obviamente, de no
siempre los ajustes tienen que estar, ¿no? Bueno, si me permiten, justamente voy a hacer un ajuste. A ver ahora, para que... Hola. A ver, perdón. Hola. Hola, hola. Sí, ahí está mirando a los que dice, madre. Ahí está. Ahí subió esta ruta. Ahí, a ver. Sí. Ahora puede ser. Bueno. Perdón. Bueno, les decía, estamos celebrando el tiempo durante el año que hemos comenzado, ustedes saben bien, el domingo después de Pentecostés. Ya comenzó, o hemos retomado, mejor dicho, este tiempo que es hermoso en sí mismo, porque si bien ya no estamos celebrando ninguna celebración puntual, ninguna solemnidad, como fue, por ejemplo, los 50 días de Pascua, ya eso terminó litúrgicamente con Pentecostés, ahora hemos retomado a partir de la 9ª semana y hasta fin de año, con un total de 34 domingos, el denominado tiempo ordinario o tiempo durante el año. Este tiempo que, les digo, no es menos importante que los otros, sino es un tiempo que nos invita a escucharlo a Jesús, porque Jesús está enseñando. Es decir, está llevando adelante su vida pública, con todo lo que implicó eso para Jesús. Llevar adelante la vida pública, dejando Nazaret, dejando su casa, aproximadamente, dice la tradición, con 30 años más o menos cumplidos ya, o sea que tuvo unos cuantos años junto a su madre y a su padre, trabajando como uno más, allí en Nazaret, atendiendo el negocio de José después de la muerte de José. Era uno más, no había nada especial en él. Es más, todos lo conocían como un miembro de la familia más, como un vecino más. Había crecido con los chicos y jugaba con todos, había ido a la escuela. Es decir, hasta los 30 años Jesús llevó lo que nosotros conocemos como la vida privada o oculta, donde los evangelios de hecho no dicen gran cosa, salvo algún que otro detalle, nada más. Pero después, cuando él comprendió que ya llegaba el tiempo de cumplir la misión para la cual había venido, para la cual se había encarnado, se había hecho hombre, esa misión que el Padre le encomendó, ahí se da a conocer, y todo comienza con el bautismo de Juan. ¿Se acuerdan más o menos? Juan bautizaba porque él percibía, Juan Bautista, la inminencia de la llegada del Mesías, del Salvador, e invitaba al pueblo de Israel a que vinieran a bautizarse y que ese bautismo significara una preparación, una conversión, un cambio de vida, porque el Mesías, el Salvador, ya estaba cerca. Y Jesús, como un judío más, se pone en la cola y quiere ser bautizado por Juan. Y ahí es donde se manifiesta por primera vez la Trinidad, la acción del Padre que lo presenta públicamente ante Juan. Este es mi Hijo, este es mi elegido,
escúchenlo. Y ahí comienza entonces la revelación de quién es Jesús y la prédica del reino que Él viene a anunciar, ¿no? Entonces, durante el tiempo ordinario, nosotros lo que vamos a ver en el Evangelio es todo lo que significó esta vida pública de Jesús. Sus enseñanzas, Él predicará abiertamente a todos, lo hará de mil maneras, a veces directamente, como cuando escuchemos el sermón de la montaña y la proclamación de las bienaventuranzas. En otro momento nos hablará del reino a través de parábolas, con ejemplos de la vida cotidiana de su gente, para que lo puedan entender mejor. Otras veces tendrá que enfrentar la confrontación y la persecución de parte de las autoridades religiosas, que lo consideraban un peligro porque arrastraba mucha gente y porque la gente creía en él y se iba alejando de esa estructura dura que no le decía nada al corazón del judío, sino que Jesús venía a traerle, ahora sí, una respuesta con autoridad, con luz, con vida. Jesús que hará milagros, que el evangelista San Juan denomina signos, y en verdad lo son, porque el milagro en sí mismo para Jesús no era lo importante, sino lo que significaba el milagro, cualquier milagro, desde la sanación de un leproso, la sanación de un paralítico, la sanación de un ciego de nacimiento, o la expulsión de las fuerzas demoníacas que tenían sometido a muchos, esa liberación de Jesús, ante cuantos que estaban sometidos, dice la palabra, por el espíritu maligno, y Jesús libera. Y hasta los mismos demonios que salían lo reconocían. ¿Qué vienes a hacer, hijo de David? Vienes a torturarnos, y Jesús los expulsa y los hace callar. Es decir, Jesús que muestra autoridad, Jesús que se da a conocer con la autoridad de Dios, la multiplicación de los panes como signo de que todo el que se acerca a Él jamás tendrá hambre ni sed. Esa caminata tradicional que todos conocemos por el agua, que sorprende a los apóstoles, pero que Jesús invita, ¿no?, simbólicamente a Pedro: vení, hacelo vos también. Y Pedro, porque tiene miedo y desconfía, se hunde, pero Jesús que lo saca y le dice: hombre de poca fe. En definitiva, la proclamación del reino de Jesús, con toda su riqueza y su pluralidad, ¿no?, sus distintas variantes, muestran y nos llaman ¿a qué? A darle rienda suelta a la fe, a creer, a confiar. Jesús quiere que crean en Él. Jesús quiere que a través de Él descubran el amor del Padre, la misericordia del Padre. Ese Padre cercano que en Él de una vez por todas se revela, no ya como lo hacía en el Antiguo Testamento, sino ahora de una manera concreta y personal, en la persona de su propio Hijo, que se hace hombre para hablarle a los hombres el mismo idioma y de la misma manera y con las mismas formas y costumbres. Eso es hermoso. Descubrir eso, creer eso, es lo más maravilloso que le puede pasar al hombre, que un Dios se haga como vos, para llenarte a vos de su propia divinidad y ungirte con su amor eterno que es el Espíritu. Entonces, este es el gran llamado que nos hace el Señor. Y fíjense hoy, escuchábamos en la primera lectura la carta de Pablo a Timoteo, cómo Pablo, el apóstol, que ya está penetrado de este misterio y por eso es apóstol, predicador, anunciador del reino de Dios, educa y alienta a uno de sus discípulos, Timoteo, que estará a cargo de una de las iglesias, de una de las comunidades que Pablo fundó, ¿no? Y le dice justamente que se mantenga fiel en la enseñanza, que no se distraiga en otras cosas terrenales y en otras teorías, porque, miren, y eso que le pasaba a Timoteo y en la época de Pablo pasa hoy también. Siempre hay corrientes religiosas, religiosas de gente que se acerca o manifiesta tener ciertos dones, ciertos poderes, sanadores, curativos, o sectas que proliferan en el mundo,
anunciando, por ejemplo, que tal día y tal hora y qué sé yo, se viene el fin del mundo y bueno, y preparémonos con una prédica apocalíptica donde sí o sí hay que convertirse, ¿no? Porque si no viene la muerte y el límite. En fin, vendrán, lo decía Jesús y los apóstoles lo recalcaron, vendrán teorías, vendrán predicadores que no son los verdaderos, que no son los que anuncian la verdad, el reino. Por eso le dice a su discípulo Timoteo: vos permanecés fiel, vos que me seguiste, que me escuchaste, que aprendiste de mí, vos que me acompañaste en mis persecuciones, en mis momentos difíciles de sufrimiento y demás, que estuviste a mi lado en tantos lados, que me tocó estar, que has demostrado ser un hombre de fe a más allá de tu juventud. Mantenete firme en esto, permanece fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Recuerda que desde la niñez estuviste aprendiendo las Sagradas Escrituras, donde encontraste sabiduría, donde encontraste la salvación. Ahora sos vos el que tiene que cuidar a tu gente como pastor, para que ellos permanezcan también en esta verdad y no vengan doctrinas falsas que los quieran arrastrar por caminos de perdición. Bueno, eso es un poco también nuestra misión personal, ¿no? Cuidarnos en la fe para no desviar nuestra fe por cualquier camino, para hacer de nuestra fe esa fe que se nos inculcó desde chiquitos, esa fe que nuestros abuelos, nuestros papás nos dieron, nos transmitieron, esa hermosa fe que aprendimos en la catequesis y que nos llevó a iniciarnos en la iglesia con los sacramentos del bautismo, comunión, confirmación. Esa fe que nosotros queremos que nuestros hijos también sigan teniendo y por eso los bautizamos y por eso queremos que en la parroquia se preparen para recibir también los demás sacramentos. Esa fe la tenemos que cuidar y no hacer de ella ni algo secundario ni contaminarla con doctrinas de falsos predicadores que muchas veces aprovechan la desesperación de la gente para inculcar mentiras y arrastrarte o sacarte de la verdadera iglesia, es decir, de la verdadera familia, contaminando la cabeza con tantas otras falsedades. Fulana tiene poderes, vamos a ella que qué sé yo, que te cura o que te saca, y así vamos, en la desesperación. O vamos al padre tal o padre cual, no porque el padre tal o cual no pueda tener un don especial, de ninguna manera, yo no estoy diciendo eso, pero sí a veces la desesperación ante una realidad, ante una enfermedad personal o de un ser querido nos hace buscar desesperadamente un milagro para la vida, cuando la vida no es solamente estar biológicamente en pie y en la tierra, la vida es mucho más. Jesús habló de otras cosas mucho más profundas. Y de esto un poco nos habla el Evangelio, fíjense ustedes. Hoy dice Jesús, le decía, estaba enseñando en el templo y les dice, los confronta a los judíos y les dice, ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? Cuando el mismo David dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies, ¿no? Es como que David, que era profeta además de ser rey, y era salmista porque se le atribuye en la composición de varios salmos del Antiguo Testamento, David era un hombre que estaba obviamente entonces ungido por el Espíritu y por eso podía en su vida proclamar estas profecías. ¿Y qué es lo que dice David? Es como que David entiende que el Señor es el que traerá la respuesta y la salvación. Los judíos, desde el punto de vista histórico y humano, esperaban, sí, un Mesías que viniera de la descendencia del rey David. Y humanamente es así, Jesús era descendiente de David, porque su padre terrenal, San José, venía de la descendencia del rey David, en la genealogía davídica. Pero Jesús
no depende de esa descendencia, sino que es el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento, que vendrá el Mesías, y le promete Dios a David, en tu trono alguien que reinará para siempre. Y ahí está Jesús, el Rey de Reyes, el Rey eterno. Pero es una demostración terrenal y un cumplimiento de una profecía antigua, pero la realidad de Jesús va mucho más allá que una genealogía humana. Por eso la pregunta cuestionadora de Jesús, ¿por qué dicen los escribas? ¿O cómo pueden decir que el Mesías vendrá de David, del hijo de David? No, el Mesías es el hijo del Padre, y el Padre y él son una misma realidad. De manera que la auténtica y eterna descendencia de Jesús es Dios. Lo humano, humano es, y por consiguiente es pasajero, y ahí termina. Pero Jesucristo no termina, ¿no? Entonces, por eso decimos que esta es la gran respuesta que nos da a nosotros también. Un poco desapegarnos de estructuras demasiado humanas, desapegarnos del deseo de una vida humana permanente, como que le tememos a la muerte, como que nos aferramos a meramente la vida acá, como que esto es la única seguridad y le tenemos miedo al misterio de lo que vendrá. Y por eso a veces desesperadamente ante una enfermedad grave o terminal vamos buscando por favor la vida, que nos salven la vida. Sí, tenemos que agotar todos los medios, por supuesto a nuestro alcance, la ciencia, la medicina, para estar mejor, para tener una calidad de vida mejor. Tenemos que cuidarnos, sí, a nuestros cuerpos, respetándolos, pero no con la ansiedad y la desesperación de que como que si nos viniera la muerte se nos acaba el mundo. Somos cristianos, esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Por eso, cuidarnos sí, pero desesperarnos no. Y si a esto lo llevamos a la realidad concreta de este tiempo de pandemia, y que tanto se dice, y que se prolonga la cuarentena, y las grandes incertidumbres y bombardeos de medios de comunicación al respecto, el Señor nos está diciendo, no tengas miedo, yo estoy con vos. Viví una vida en paz, cuídate, sí, sé prudente, claro que sí, pero tampoco te encierres con el miedo, el terror de que te puede pasar algo, de que te podés contaminar y que eso te puede matar. Miren, tarde o temprano la muerte llegará, no hay que buscarla, ni mucho menos ser tontos de exponernos al peligro, no. Pero viví con libertad, viví en paz, viví con alegría. Hacé lo que tenés que hacer, respetá a los otros, pero vos viví como cristiano con esa confianza de saber que el Señor está con vos, que el Señor te ama y te ama de manera especial. Los que te aman, dice el Salmo, gozan de la paz. Amá a Dios, que te amó primero y por eso te dio la vida. Y si lo amás a Él entendiendo que el amor es vida, no tenés que tener miedo a nada, gozarás de la paz, gozarás de la paz. Los que aman tu ley gozan de una gran paz, nada los hace tropezar. Yo espero tu salvación, Señor, y cumplo tus mandamientos, es decir, hago tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el gran mandamiento? Lo leíamos en estos días pasados. El gran mandamiento es el amor, y el amor te hace libre. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras, porque el que ama en el verdadero amor, en la sintonía del amor de Dios, porque se sabe amado, no va a ser mal, nunca va a ser mal. Al contrario, va a ser osado. Yo los aliento siempre a la gente de la comunidad a que no tengan miedo en este tiempo donde sí hay que cuidarnos, pero que no tengan miedo de hacer algo por los demás, de salir al mundo, de ser creativos. Es una época donde tenemos que ser creativos, no encerrados, ni metidos solamente en lo nuestro y estar, sí, en el trabajo. Mucha gente ahora está trabajando en su casa, con sus computadoras, el trabajo online, y está muy bueno, y qué bueno, y la educación inclusive, los maestros a los chicos le están pasando vía online y por las redes, la educación para que no pierdan el año, y está bueno, pero cuidado con el encierro, ese encierro de la cabeza, ese encierro que te lleva a la depresión, a la tristeza, al miedo. Hay que vivir. Y yo con esto no estoy transgrediendo nada, ni estando en contra de lo que
el gobierno propone para cuidarnos supuestamente. No, sí estoy diciendo que tenemos que vivir y sin miedo, con cuidado y sin miedo. Y yo felicito a los que toman las iniciativas como las que se están tomando en muchísimas parroquias de la diócesis, y me alegro cuando mi feligresía en la parroquia también toma iniciativas para a ver qué hacemos por el que tiene hambre, a ver cómo seguimos dando de comer al que está en situación de calle y con frío en este invierno, a ver qué hacemos para colaborar con otros que ya están trabajando para dar de comer en comedores. Bendito sea Dios que hay iniciativa, que salen de las casas, que no tienen miedo, que se ponen a trabajar, a buscar medios. A los que ahora están saliendo en esta época que se avecina la colecta nacional de Cáritas y se van a llevar sus sobres para ir a repartirlos sin miedo casa por casa y decirle al vecino, al conocido: toma, te dejo un sobre, poné lo que puedas, la semana que viene lo vengo a buscar, porque es para Cáritas, porque es para los que tienen hambre, porque es para los que tienen menos que vos. Y con tu esfuerzo a muchos se los va a ayudar. Bendigo a esa gente que no tiene miedo, y que no hay que tener miedo, porque el miedo paraliza, porque viven una vida en clave de Dios, con una mirada de fe, es decir, sobrenatural, no solamente de lo natural, de lo biológico y del peligro que pueda conllevar este momento, van más allá. Y se puede, claro que se puede si se quiere, si se tiene clara la fe. El Señor nos está llamando a esto. Yo espero tu salvación, Señor, no la salvación de los hombres, por eso hago tu voluntad. Yo observo tus mandatos, tus prescripciones, y tú, Señor, conoces todos mis caminos. Esa expresión de fe del Salmo. El Señor está conmigo. Él quiere que yo le crea, que me deje amar, que confíe. Él conoce mis caminos y me acompaña en todo y en todos. En cada momento, en cada circunstancia. Y si Dios llegara a permitir que por alguna circunstancia nos enfermemos y por alguna realidad que puede ser nos toque partir, y algún día llegará, bendito sea el nombre de Dios, que se haga su santa voluntad. Yo me pongo en tus manos, Señor, hago lo que a mí me corresponde, lo que a mí me toca, mi parte, sí, pero lo demás se lo ofrezco a Él y sigo adelante. Terminemos con el miedo. No sirve el miedo. Cuidémonos, insisto, una y otra vez, pero sin miedo. Es hora de tomar el toro por las astas, dice, ¿no? ¿Qué significa? Y bueno, de definir la cosa, de dejar de maromas y amagues y empezar a tomar las cosas por donde corresponden, con decisión y verdad. Queridos hermanos, que la Virgencita del Cielo nos ayude. Y yo les digo, ya que estamos en la misa de la catequesis un poco también, bueno, papás, inculquen a sus hijos esto: prudencia, educación, cuidados, pero inculquen a sus hijos, por favor, un espíritu de libertad. Libertad en la verdad, libertad en la responsabilidad, libertad en el amor, pero libertad en Dios. Inculquenles la libertad. Que crezcan, que se formen en la libertad, para que puedan decidir con argumentos, con educación, con valores, con principios, con fundamentos, pero en libertad, porque Dios nos ha hecho libres. Le pedimos a la Virgen, esta madre, que hay una advocación que es Nuestra Señora de la Merced, donde se la ve a la Virgen rompiendo cadenas, como liberando a los cautivos, destruyendo la esclavitud. Una de las tantísimas advocaciones de la Virgen, como también la Virgen desata nudos, ¿no? Que desata los embrollos y las madejas de nudos que tenemos adentro, que nos tienen ahí atados y confundidos. Ella desata nudos, ella rompe cadenas. Ella es la madre de los hijos de Dios, y los hijos de Dios son libres por naturaleza. Bueno, nos encomendamos a ella y le pedimos a nuestra Madre del Cielo que interceda por nosotros, sin duda, y nos ayude a encontrar la paz en Jesús, la paz en la fe, y a vivir una vida con esperanza y en libertad. Que así sea.